Los videojuegos y el cerebro de nuestros niños. Se dice mucho acerca de los videojuegos. Todos queremos saber hasta qué punto está bien dejarlos jugar con estos videojuegos y cuánto tiempo es el ideal. Esto es algo que pertenece a nuestra era, a estos tiempos, que viene con la rapidez, con la tecnología. No podemos escapar de esto, pero hay que saber cuál es el justo medio. Siempre es importante esto. Para eso vamos a conversar. Hoy día tengo acá a mi costado a Julio César Mateus, que es comunicador de la Universidad de Lima. Bienvenido. Gracias. Y por mi lado estoy con Jorge Arnau, que es psicólogo de Cedro. Bienvenido. Gracias. Los videojuegos, pues tú cuenta que todo el día estás ahí con... No voy a negar que cuando empezó a salir sí me pegué. Fue primero como curiosidad, luego ya como gusto y luego ya empecé a dejar de hacer algunas cosas por querer continuar jugando. Eso ya empecé a sentir que era peligroso, pero claro, yo me di cuenta, pero hay muchos chicos que no se llegan a dar cuenta y creen que es normal. En mi caso fue, creo que a la inversa, porque yo empecé con el Atari y luego seguí por el Nintendo, pero ya no le pude seguir la pista al PlayStation y a estos otros juegos mucho más sofisticados. ¿no? Parecen muy complejos, entonces eso te desfasa, sí, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. Ahí te das cuenta cómo la estructura del cerebro tiene este salto, ¿no? Que tú puedes estar horas frente a un juego y viene un adolescente y en 5 minutos te demuestra que estás obsoleto. O un niño, incluso con los celulares, ¿no? Hay mucha gente que se queda horas de horas estudiando el manual y viene un niño y lo manipula sabe, fácil. Sí, innatamente sabe cómo utilizarlo. Ahora, yo quería comentar, aprovechando lo que se señalaba, es que yo creo que el gran salto de los videojuegos es que en el Atari, en los juegos de antes, todavía era como una especie de mezcla de televisión con algo tuyo, ¿no? Pero en estos juegos ahora, con toda la cinemática, todo cómo te encandila el sonido, tú eres un protagonista activo en el juego y cada vez eso es mucho mejor realizado. Es casi imposible que no te seduzca, sí, ¿no? Entonces yo creo que no debemos mirar a los videojuegos como lo malo, sino más bien es una herramienta lúdica, válida, agradable, pero que tiene riesgos, ¿no? Básicamente. ¿Saben? Yo creo dónde está el miedo de los padres. En que estos juegos son, precisamente como son cada vez más reales, que lleguen a confundir la realidad del juego. O sea, que el niño no pueda diferenciar cuál es su realidad del juego, ¿no? Porque... Ahora, sobre ese miedo en particular, si bien hay muchas investigaciones son poco concluyentes en relación a que un niño confunda la realidad con lo virtual. Yo creo que los niños no hay que subestimarlos tanto, son mucho más inteligentes en ese sentido y al contrario pueden utilizar esa realidad del juego como catarsis, ¿no? Como un espacio para hacer lo que ellos saben no pueden hacer en la vida real, saltar 3 metros, volar, nadar sin necesidad de salir a la superficie. Entonces son una serie de características que le permiten al niño explorarse en otra dimensión también. Revivir, ¿no? Que es una característica que para nosotros es radical y final, ¿no? El que muere, muere. En los videojuegos tienes infinitas vidas, ¿no? Sí. Pero coincido con lo que dice Miguel en el sentido de que yo creo que los videojuegos, hay unos estudios que indican que una de las cosas que más marca es la moral, la ética, la moral básicamente. Que en todos los videojuegos siempre está lo bueno y lo malo. Hay violencia, efectivamente, hay sexismo también, hay racismo, discriminación de todo tipo. Pero uno de los antagonismos que siempre está es la lucha del bueno con el malo. Entonces, yo creo que es un poco un reflejo de la propia vida, ¿no? Que se da en esta corriente. Y se enganchan los chicos porque tiene una particularidad que se llama configuración y puedes ponerle tu rostro lo más posible, tu nombre. Entonces en esos juegos de fútbol eres un jugador de la selección tal o de la selección de Perú y eso como que los encandila mucho más. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos son de España. Sí, cada vez son de Brasil. Pero sí, en todo caso los juegos de guerra, de estrategia, también se configura y se personaliza los dos. Es que existe esta evolución de la que hablábamos al inicio, de los juegos donde el sujeto pasivo casi tenía limitada respuesta, no podía interactuar con el televisor, hasta los juegos de inmersión total.
que además no se juegan solos, se juegan en grupos de hasta miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Gracias a Internet. Ahora, cuando entrabas en el bloque mencionabas efectos en el cerebro, ¿no? Hay una investigación que estuve revisando para la entrevista que es bien interesante porque señalan que ciertas esferas del cerebro, cuando uno está horas y ya se puede clasificar adicto a ese adolescente, porque normalmente esto se da en la adolescencia, son similares a la adicción que produce la cocaína, ¿no? Esta hiperactividad, pérdida de sueño, pérdida no tienes hambre, descuido de higiene. Si tú comienzas a analizar, tú dices, caramba, estás hablando de un adicto a cocaína. No, es un chico que tiene problemas de juego, ¿no? Entonces hay una similitud ahí entre lo que se produce en el cerebro y se le llama drogas no convencionales. O sea, tú no ingresas una sustancia, sino estimulas tu cerebro a partir del juego, pero al final en tu cerebro se dan similares efectos, ¿no? Y se estimulan zonas similares. Bueno, precisamente queremos entrar un poco más profundamente al tema de la adicción en un momento todavía. Ahora vamos viendo todavía qué cosas encontramos de pros y de contras, ¿no? Para todos los padres de familia que nos están viendo, porque efectivamente muchos papás no estarán de acuerdo. Y la pregunta que salta es, ok, yo acepto que mi hijo juegue, que tiene un espacio para de repente recrearse y además vivir estas vidas paralelas, qué sé yo, está bien, pero ¿cuánto tiempo es el idóneo? En promedio, los estudios indican que 2 horas al día es lo, entre comillas, normal, lo sano, digamos. Más de ese tiempo empiezas ya tú mismo a poder generarte un problema futuro. Incluso hay daños en la vista, ¿correcto? Daños en la visión. Así es. Yo creo que si tenemos que hacer un balance de lo positivo y lo negativo, yo diría a nivel psicológico, ¿no? La creatividad, por ejemplo, es un elemento fundamental en los juegos, ¿no? Te desarrolla una creatividad, te desarrolla la capacidad de reto, de enfrentar los retos. ¿Tú crees que sí? Sí. Ahí, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Realmente desarrolla la creatividad? Porque como estos juegos están ya, digamos, tan dados, con todos los recursos contemplados, el niño ya no tiene mucho que imaginar. Antes en los juegos, no sé, pues sociales, ¿no? Uno tenía que inventarse el lugar, tenía que inventarse con quiénes estaba, en dónde estaba. Ahora es todo, ¿no? Como decía Gustavo, te puedes imaginar que eres un jugador de fútbol, pero en realidad no estás imaginando mucho porque hasta el color de la camiseta lo estás viendo. Pero en ese tipo de juegos. Pero cuando hablábamos de la evolución de los juegos y estos juegos llamados inmersivos o juegos de rol, de contexto abierto, que no son secuenciales, no tienen un inicio y no tienen un fin, sino que uno mismo plantea y recrea su trama, porque uno es protagonista total de la historia. Entonces uno se queda embelesado porque, digamos, la trama que está viendo ahí audiovisualmente le pertenece a uno y uno es capaz de generarla. Entonces sí hay un tipo de estímulo. Ahí hay que hacer una selección correcta de qué cosa presenta un tipo de juego y qué cosa no. Sí. Hay juegos que se llaman juegos de aventura, que efectivamente no te generan nada de creatividad porque es una batalla, pero el juego de roles es un juego en el que tú diseñas, en el que tú básicamente creas un personaje, un mundo, y eres tú trasladado al juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una característica. Otra también podría ser el hecho de, como yo decía, generarte el ansia del reto, ¿no? O sea, puedes ser derrotado, pero insistes, ¿no? Entonces, no todo es negativo. Lo que sí es negativo en el juego definitivamente es, todo lo que estamos hablando son presunciones, porque no hay estudios todavía determinantes, ni de lo bueno ni de lo malo. Ya si indica para mí si hay algunos indicadores de adicción, sí, pero en el caso, por ejemplo, de lo que es el hecho de tú te sientas frente a una consola que tiene luz, sonido y que te atrapa, y luego de eso tienes que sentarte en un salón de clase donde tienes a un maestro que te habla. Claro. Entonces ya no hay manera de que ese chico pueda tener la misma atención. Entonces la pregunta es el juego lo que está mal o es nuestro sistema que todavía sigue hace 30 años, ¿no? Porque en otros países como Uruguay, por ejemplo, los juegos ya están incorporados en el sistema escolar. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Y hay una tingencia interesante que hacer cuando se habla de juegos educativos, ¿no? Así es. Y el problema es que los juegos educativos, y esa es la principal crítica que se les hace, ponen atención sobre todo en el contenido y desperdician lo espectacular que puede ser un videojuego. Entonces terminan educando más juegos que no tienen una intención original educativa.
Y entonces esos también podrían ser incorporados al aula. Es decir, cuando hablemos de juegos educativos, no hablemos de aquellos juegos que han sido exprofesamente creados para educar, sino esos otros que al chico le gustan. Pero otra de las ventajas que podemos ver en los chicos que desarrollan este juego cibernético, o en este caso de los videojuegos, desarrollan mucha habilidad, ¿no? Tanto por el mando o por el teclado, que o sea, pueden mover los 10 dedos al mismo tiempo, no sé cómo hacen. Yo he intentado hacerlo y he terminado con una artrosis horrible. Pero lo otro podría ser, el no beneficio podría ser que su sistema nervioso se altera, terminan alteradísimos. Dependiendo de la cantidad de horas que jueguen. En adicción ya, eso es lo que tú acabas de decir. El gran problema es atribuirle a las tecnologías calidades o cualidades morales que no tienen. O sea, cuando preguntan cuánto engorda el pan nunca engorda, el que engorda es el que se lo come. Lo mismo pasa con las tecnologías, o sea, si tú juegas media hora o si tú juegas 6 horas, tendrás este tipo de efectos, ¿no? Claro, claro. Y también tiene que ver con un tema que es evidente, ¿no? Que es quién controla el uso de los juegos. Y la pregunta es la familia. Es como que acá a veces le trasladan al colegio la función de educar. No, la función de educar es familiar. El colegio es un complemento. Y en la casa quien tiene que poner las normas, y eso implica horarios, son los padres. Entonces, nos guste o no, si un chico juega 4 o 6 horas, la primera pregunta que yo siempre me hago es ¿quién controla a ese joven? Claro. O a ese niño. Claro, y eso recae en una adicción cuando ya no hay un control, ¿no es cierto? Pero yo los invito a que se queden todavía porque queremos tocar el tema justamente eso, adicción a los videojuegos. Ya volvemos.